esta muestra, digamos, surge a partir de lo que es digamos, la ubicación de una colección muy particular que el museo tiene, y que es una colección, digamos, no solo particular dentro del museo, sino en general, diríamos que es un ejemplo casi único en el Uruguay, y que es una colección de menús que fueron reunidos, coleccionados por Matilde Pacheco de Valle y Ordóñez. Es la mujer, digamos, la esposa del expresidente José Valle y Ordóñez. Es una colección muy importante de cientos de menús que se datan cronológicamente aproximadamente entre la década de 1870 y 1920, y que lo que refleja, además de la cantidad impresionante, digamos, de banquetes a los que la familia Valle asistió, pero también refleja el peso que tenía esa práctica como sociabilidad política en el 900. Entonces, a partir de esa colección, digamos, que nos parecía un puntapié inicial, fue que, digamos, se empezó a madurar o a pergeñar un proyecto que no solo partiera de los menús, sino que tratara de incorporar otros elementos que, digamos, se vincularan a la alimentación. A partir de allí surgió la idea de convocar como curador invitado a Gustavo Laborde, que digamos, ha dedicado parte de sus investigaciones a lo que es, digamos, los análisis culturales en torno a la comida de los relatos identitarios, por ejemplo, en un libro sobre el asado, o su tesis sobre los recetarios y los discursos nacionalistas allí expresados. Entonces, con esos dos elementos fuimos configurando una idea, digamos, que iba a recorrer lo que era, bueno, durante un periodo de 100 años, la construcción de la identidad, digamos, nacional, por llamarlo así, a través de la alimentación. Nosotros nos encontramos, por un lado, con lo que son las prácticas y por otro, lo que son los discursos. Entonces, una de las tareas que nosotros emprendimos fue tratar de dilucidar, de separar lo que eran las prácticas de los discursos. Porque nos encontramos, por ejemplo, que en determinado momento, a fin del siglo XIX, comenzó un proceso de construcción que iba a tener como resultado la selección de un platillo como el platillo nacional, que nosotros conocemos hasta el día de hoy, que es el asado. Pero eso no existía 10, 20 años atrás, hace 1880. Fue un proceso del siglo XX. Ahora, eso nos llevaba a preguntarnos si eso en realidad, que las élites urbanas decían que era el platillo nacional cuando 30 años antes decían que era la carbonada, ¿verdad? Por ejemplo, era lo que en realidad en la práctica sucedía. Y ahí sí tuvimos que ir indagando lo que son prácticas, lo que son discursos, lo que son costumbres, que están vinculadas a las élites, a la sociabilidad política, a los discursos que estas élites urbanas, digamos, van construyendo, digamos, en los relatos de lo que es el Uruguay, sus orígenes, su identidad. Pero también lo que los sectores populares, digamos, tienen, acostumbran. Y luego, otro tercer elemento, que es la unidad entre estos. Y allí lo que nosotros destacamos es que estas élites, muchas, digamos, realizan un proceso de construcción de los discursos nacionales. Cuando digo discursos nacionales me refiero a que somos la identidad, así como tenemos un héroe nacional, una historia, ir construyendo también un repertorio culinario nacional, digamos, toman elementos de los sectores populares, les hacen una operación de, digamos, de despojo de los elementos que no consideran esenciales, exacto, y los refinan y los incorporan a esos grandes discursos que se están construyendo. El montaje como tal, si bien estuvo a cargo de una empresa de montaje, el equipo del museo, digamos, acompañó todo ese proceso. Primero porque hubo que, mucho antes al montaje, hacernos de las piezas. Nosotros desarrollábamos la investigación sobre los distintos puntos que la exposición iba teniendo o iba dándose forma, pero luego había que eso materializarlo en imágenes. Tenemos materiales que se incorporaron, gentilmente nos prestó el Archivo General de la Nación Argentina, por ejemplo.
obviamente instituciones de nuestro país, ¿verdad? No quiero nombrar ninguna, pero digamos, ahí sí tiene un fuerte peso en las instituciones públicas de nuestro país, y también privadas, y luego objetos. Entonces, esto es muy interesante porque conseguir objetos, digamos, que reflejaran todo lo que nosotros queríamos decir fue bastante complejo, sobre todo porque el museo, si bien incorpora cada vez más elementos de otro origen, otra especie, digamos, lo que predominaba en sus colecciones son objetos de los sectores más altos, ¿verdad? Entonces era muy fácil encontrar dentro de las colecciones del museo que apareciera una vajilla refinada que tuviera el monograma con las iniciales de, digamos, de alguna de estas familias importantes. Pero encontrar un recipiente, por ejemplo, de yerba fue, digamos, gracias a este aporte que se fue haciendo de las distintas personas que colaboraron.